Alrededor del año 1950 antes de la era común, nacía Abraham y Sara, los primeros patriarcas. Para entonces, estados como Sumeria, Acadia, Babilonia y Egipto, por mencionar algunos, ya habían alcanzado cierto esplendor. Cerca del 1850 antes de la era común nacía Isaac, y por el 1790 antes de la era común, Jacob y Esab conocerían el mundo. Hacia el año del 1750 al 1700 antes de la era común, Egipto se unificó, se construyeron varias pirámides y se dieron las primeras invasiones indoeuropeas a Grecia. Israel, junto con sus hijos, descendieron a Egipto por el 1660 antes de la era común y fue hasta los siglos XV y XIV que se dio el éxodo, se escribió la Torá y se escribió Yehoshua, o Josué, que cubrió las décadas del 1370, 1360 y 1350 a.C. El periodo de los jueces cubrió desde la muerte de Josué hasta los siguientes 3 siglos. La famosa guerra de Troya se estima está situada cerca del 1200 antes de la era común, aquella donde una coalición de ciudades-estado, aqueas, invadieron Troya. El periodo de los jueces duró hasta el 1050 antes de la era común, con Samuel siendo el último juez y Saúl empezando el reinado. Israel unificado bajo un solo reino duró casi 100 años y el primer templo, el Bet HaMikdash, diseñado por el rey David y construido por su hijo el rey Salomón, fue construido alrededor del 960 antes de la era común. Para principios del siglo IX antes de la era común, Israel ya se encontraba dividido en el reino del sur, Judea, y en el reino del norte, Israel, después de la muerte del rey Salomón. Y estos años, entre el 900 AC y el 800 AC, también fueron los tiempos de profetas como Obadiah, Yoná, Eliyahu y Elisha, quienes tuvieron conflicto con reyes como Ahab y Jezabel. Por ejemplo, mientras tanto en el mundo, Cartago se fundaba cerca del 800 antes de la era común y en el siglo posterior se empezaron a desarrollar las civilizaciones griega, romana y persa. También los asirios se extendieron hacia el sur de la India. Homero escribió la Ilíada y la Odisea aproximadamente en los 770 antes de la era común. Isaías, Oseas, Amós y Mija se desarrollaron en los mismos años, en el siglo VII antes de la era común, que fue desde el 700 al 600 AC, y fue en ese siglo en que Asiria conquistó Israel, el reino del norte y las 10 tribus fueron exiliadas. Joel, Nahum y Habacuc se desarrollaron en el siglo VII y VI antes de la era común, otro siglo de desgracia, pues en el 597 AC Nabucodonosor entró en Jerusalén y 10 años más tarde, en el 587, el primer templo sería destruido. Jeremías y Ezequiel fueron de esta época, y décadas más tarde, entre el 550 y el 540 AC, se formó la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Haggai, Egeo y Zeharías o Zacarías escribieron sus libros cerca del 520 AC y hacia el 509 AC inició la República Romana. Malachi o Malaquías escribió iniciando el siglo V antes de la era común y, gran coincidencia, ellos fueron contemporáneos de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda en la India, y Confucio, el gran pensador chino. Esdras y Nehemías fueron del siglo V también, y mientras Sófocles escribía su poesía, en Jerusalén el segundo templo se iba construyendo poco a poco. La ubicación histórica del libro de Esther es complicada, pero se suele relacionar con el periodo de Jerjes I, quien estuvo entre el 486 y el 465 antes de la era común. Así, entonces, terminaba el periodo de la escritura de los libros canónicos del Tanaj, el Antiguo Testamento, y con ello, la época de los reyes y profetas de Israel, dando paso al periodo de poco de más de 500 años del Segundo Templo, donde, según la tradición rabínica, del 410 AC al 310 AC, estaría la Gran Asamblea, años en los que Sócrates, Platón y Aristóteles pisarían la tierra, y Alejandro Magno, para el 323 AC, sería faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, rey de Asia, hegemón de Grecia y rey de Macedonia.